Bienvenidos a este segundo espacio, segunda charla que se hace en este perfil. Quiero darles muchas gracias a todos los que activamente han participado en la charla anterior. Fue más que todo un preguntas y respuestas, en donde estuvimos una horita y media haciendo una resolución de preguntas y respuestas a cada una de las personas que querían participar. Eso era más bien un micrófono abierto, ¿cierto? En ese espacio, pues lo que se hizo fue hacer un intercambio de saberes, algunos más contextualizados. Hablamos desde trastornos de la personalidad, disforia de género, tratamiento del mismo, código ético del psicólogo. También hablamos del contexto de la salud colombiana, hablamos de procesamiento emocional, adversidades, inclusive también se contaron experiencias personales de algunos oyentes. Experiencias personales, le pido que me disculpe, está mal dicho, experiencias. Y pues estas experiencias también ayudó a ayudar al flujo de la conversación. Sumado a esto, pues también se generaron pues, algunas inquietudes y también hablamos de dinámicas para la realización dinámica para la realización de la, eh, de la pareja, como personal, como entender la realización de cada uno. En realidad fue un directo bastante multivariado, multitemático, y me gustó bastante su contenido, sí. Hoy, en este momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy quise hacerlo como a modo de dos tandas. El aula va a consistir de dos espacios. El primero, vamos a abordar lo que significa la psicopatología. Vamos a hablar qué significa la enfermedad mental. Les voy a explicar el modelo, ahora sí les voy a explicar muy bien. Perdón un momento, por favor. Aquí, silencia. Mucho, ¿ok? Y después de eso vamos a hablar del modelo de identidad en la psicología. Les voy a explicar cómo es. Vamos a ver si hay algunas consideraciones sobre si está obsoleto o no, cuáles son las tendencias modernas de la psicología. Y después de eso también vamos a hablar sobre el DSM, el Manual de Diagnóstico Estadístico, que utilizamos los psicólogos también junto al CIE para hacer el proceso de diagnóstico. Sumado a esto, pues al final, si hay alguna persona que lo desee, vamos a hablar también de hacer una resolución de preguntas y respuestas, ¿vale? Ese es el contexto, por si alguno lo desea pues, ver más tardecito. Si no hay pues preguntas y respuestas, porque entiendo que esta es temática o algo así por el estilo, pues a la gente le gusta menos, o esté más concentrada como en otros space, que también la gente tiene pues todo su derecho a hacerlo. Sin más dilación, vamos a empezar, ¿vale? Bien, entonces, permítame que estoy abriendo aquí los papers en mi PC. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Una de las cosas que a la psicología siempre me ha interesado responder, y vamos a abordar el primer tema, es entendiendo la enfermedad, la psicopatología, y vamos a analizar si este modelo de la anormalidad significa cómo está haciendo y cuáles son las conceptualizaciones modernas, ¿cierto? Para la psicología, en especial para la sociedad en general, entender si algo que pasa por la mente es anormal, es extraño, o entender sobre esos comportamientos, siempre ha sido algo que le ha interesado bastante a la humanidad. Eso ha sido muy, muy importante y sobre todo también todas esas situaciones pues han reflejado una necesidad del mismo de poder entender qué es lo que está sucediendo. Ese siempre ha sido una de las finalidades de la humanidad. Entender como sociedad y entender a término personal si lo que pasa por su mente, si esas conductas que está teniendo son necesariamente una conducta normal o no.
o si no es anormal, entender qué es lo que surge por su cabeza, qué es lo que está sucediendo y sobre todo también cuáles son esas implicaciones. Para eso, desde que la psicología se convirtió en una ciencia aplicada en el año 1872 de la mano del alemán Wilhelm Wundt, no Sigmund Freud, Wilhelm Wundt, pues entonces esa necesidad de responder si la psicología tiene pues esa conducta se ha hecho bajo diversos modelos. Usualmente siempre se manejaba el panorama clínico, que el panorama clínico era una descripción de la sintomatología sumado a un diagnóstico y un tratamiento, el modelo médico. Sin embargo, a medida de que la psicología y la psiquiatría iban progresando como ciencias, estas empezaron a entender el comportamiento de una forma muy curiosa que les permitiera a cada una de las personas, a cada uno de los profesionales cuando perdón, se enfrentaran a ciertas cosas. Entonces, esto es lo más importante que sucede. Y es que entender ese modelo de la o entender si algo es anómalo o no. Dios mío, perdóname, estaba refrescando X y apareció más cosas de cosas muy buenas. Entonces, este tipo de instancias que sucedían eran las que permitieron pues generar eso. Ahora, la humanidad empezó a desarrollar modelos de anormalidad para entender eso. El primero es el médico, el que les mencionaba. Ese médico lo que hacía es que la patología psicológica, la enfermedad psicológica tenía causas orgánicas, causas del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que habría unos desequilibrios, ya sea neuroquímicos, ya sea algunos desequilibrios de vitaminas, algunos tipos de lesiones en el cerebro. Esa era la premisa que manejaba en esa época, ese modelo biológico, que es el modelo coincidencialmente que maneja también algunas instancias de la psiquiatría moderna, de la psiquiatría, perdón, y es determinar si por medio de algunas causas orgánicas, por lo menos algún desbalance químico, la enfermedad mental como subproducto de alguna enfermedad, tiene pues esa finalidad. Básicamente lo que hace es entender, lo que quieren asociar es que la enfermedad mental es una consecuencia del malestar físico, que era por lo menos como los psiquiatras trataban en esa época. Los psiquiatras, por lo menos para alucinaciones, lo asociaban con aumento del metabolismo, y el aumento del metabolismo como consecuencia genera fiebre. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían a la gente en cámaras frías o los arropaban en tejidos calientes, en tejidos fríos. Eso pues lo que empezó a generar fue básicamente que la gente se muriera de hipotermia en los asilos mentales. Entonces, la normalidad de la conducta normal se considera como una consecuencia bioquímica. Por eso es que el acercamiento de la psiquiatría siempre es por medio de la observación, clasificación y tratamiento médico. ¿Cuáles son los tratamientos médicos más comunes en la humanidad? Sertralina para la depresión, las benzodiazepinas para la ansiedad, algunas los reguladores del estado del ánimo, por si hay una presencia eh, bipolar, para el déficit de atención por hiperactividad. Eso es el Ritalin, que es el nombre comercial, se me escapa el compuesto químico. También para algunas deficiencias del aprendizaje, también se utilizan algunos fármacos, se utilizan algunos, los antipsicóticos también se implican en algunos reguladores también se utilizan reguladores de las hormonas reproductivas como la testosterona o los estrógenos, por si hay alguna presencia de ataques de violencia esporádicas, también se manejan. Entonces, este modelo anormal, ese modelo médico, pues básicamente lo que hace es, a modo de resumidas cuentas, determinar si la enfermedad es una consecuencia bioquímica. ¿Doc sucede? Sí, por lo menos. En algunas afecciones tiroideas es altamente relacionable que se generen episodios de depresión.
depresión que no reacciona a tratamiento psiquiátrico ni a psicoterapia. En algunos casos también, eh, el consumo de ciertos y determinados medicamentos para un tratamiento, por lo menos de preparación para el cáncer, también ofrecen episodios de patología o de anormalidad bioquímica, usualmente decaimiento del estado del ánimo. Los reguladores del estado del ánimo tienen algunas consecuencias que primero son físicas, que es lo que es el resecamiento de los labios y la sensación de querer estar tomando, a unas consecuencias de sensación de valle emocional, que es un valle emocional que tiene que ser el ánimo plano. Entonces, este modelo, si bien en la psicología nosotros lo hemos abandonado, porque primero el psicólogo no sabe recetar medicamentos, y si un psicólogo no le receta medicamentos, por amor a Dios denuncie. Un psicólogo no puede hacer recomendaciones ni de medicamentos ni de suplementación. Ahora puede recomendar la opción de mirarlo bajo un especialista también. Eh, el problema del modelo médico de la normalidad es que descarta por totalidad los efectos sociales, intrapersonales y vivenciales de las personas. Entonces es un modelo que a priori puede servir para el tratamiento de algunas patologías, por lo menos no puede desembocar para ciertas y determinadas cosas. Ahora, el modelo psicodinámico es un modelo que solamente se debe repasar en la historia de la psicología. ¿Por qué? Porque solamente se debe repasar en la historia de la psicología, porque no es un modelo que tenga aplicación real en nuestros tiempos. El psicoanálisis solamente sirve para tres cosas: para apreciar arte, para apreciar literatura, para apreciar cine, y la cuarta, que no, la que no me gusta decir, para impresionar mujeres que creen que son inteligentes. No sirve para nada más. Básicamente, el modelo psicodinámico es que la normalidad surge de conflictos inconscientes no resueltos. También habla de traumas tempranos y de algunas afecciones sexuales y deseos que se reprimen. Por lo menos, Sigmund Freud concluyó que el comportamiento histérico en las mujeres de esa época era producto de la falta de relaciones sexuales. Y una de sus premisas era que la ausencia de conducta sexual o de actividad sexual genera el desarrollo de psicopatologías. También hablaba de que la cobardía de los hombres era un producto de luchas internas por la figura con el padre, en su deseo de acostarse con su madre. Luego, pues, el señor Carl Gustav Jung lo amplió a otras cosas. Pero en general, el psicoanálisis moderno, el psicoanálisis no tiene validez moderna, es algo que les digo, para apreciar arte, para apreciar literatura, para apreciar cine, pero más allá de eso solamente sirve para enmarcar mujeres. Y realmente pues es bastante limitado y no da una explicación real, accesible por las vías del método científico, porque el inconsciente no es un objeto que se pueda tener un constructo teórico o un constructo hipotético, que es lo que hacemos para la medición en psicología, y se pueda someter bajo una rigurosidad psicométrica, con una serie de, por lo menos, cómo tú puedes someter el inconsciente bajo una chi cuadrada, bajo una nova, bajo una R de Pearson, bajo un modelo de regresión, no se puede, mientras que los constructos teóricos de la psicología sí se pueden. ¿Cómo se trata la normalidad desde el psicoanálisis? Pues con psicoterapia, cuya finalidad es hacer consciente lo inconsciente, mediante la cura hablada y algunos tratamientos psicodinámicos. Permítame un momento, por favor, tomo agua. Entonces, después de eso vamos a hablar sobre el modelo conductual. El modelo conductual, contrario a lo que propone el psicoanálisis, lo que busca es determinar si la conducta anormal es una serie de repetición de patrones, es un aprendizaje. Entonces, se centra en que la anormalidad es una sumatoria de aprendizajes y de condicionamientos que tienen cada uno de los individuos hasta pues repetir esa instancia. Eso es lo que surge y eso es lo que después se lleva. Ay, perdón, aquí me dice que alguien accedió a mi cuenta, pero fui yo.
lo que lleva a determinar si está generando pues esa vinculación. Entonces, así es como se trata. ¿Por qué? Porque desde la cosmovisión o desde las ópticas del conductismo, el modelo conductual lo que busca es hacerle entender a las personas, es hacer entender, mejor dicho, que esos patrones de conducta, perdón, el modelo conductual, nunca hablar de patrones de pensamiento, son la repetición de aprendizajes anómalos. Por ejemplo, y ellos se centran mucho en especial en cómo, desde la primera, y desde la infancia también es. Veámoslo de la siguiente forma, no lo vayamos en la infancia. El hecho de que una persona aprenda a colarse en un servicio de transporte público como el mío, el Metrolínea, un metro, es, es un resultado, perdón, de haber sido expuesto a esa conducta normal. Y pues esa conducta normal tiene implicaciones que van dentro de van en contra, perdón, de las normas sociales y legales. Básicamente esa es la explicación del modelo conductual, que la conducta anormal tiene su fundamentación en que este es el resultado del condicionamiento del aprendizaje de una persona. Básicamente nos exponemos a lo anormal y por tanto se vuelve parte de nuestro repertorio de acciones. El tratamiento, pues usualmente lo que busca es hacer modificación de conducta. Hay algo que se llama extinción de conducta. Entonces, la extinción de conducta es básicamente, como lo mismo que se hace con un perrito cuando el perrito hace cosas que a uno no le gusta. Entonces, ya se utiliza ya sea castigo positivo o reportamiento negativo, hasta la disminución de la conducta hasta el punto de llegar a la extinción, o por otra parte, lo que se hace es reforzar un estímulo positivo, ¿vale? O un castigo con un estímulo positivo, un castigo negativo. Eso es lo que hace el modelo conductual. Vale. Aquí háganlo por si quieren. ¿No? ¿El niño no quiere resolver? Vale, listo. Entonces, así es como funciona este modelo. Es limitante en el sentido de que escapa por lo menos patrones de pensamientos, sí, pero tiene una alta aplicabilidad, en especial una aplicabilidad clínica. Por lo menos su servidor utiliza muchas técnicas conductuales cuando hay patrones de conducta disfuncional. Con un patrón de conducta disfuncional se define como una serie de conductas que están generando un malestar significativo en el individuo. Entonces, pues eso es lo que genera esta situación. Por otra parte, tenemos el modelo cognitivo y es que es la contraparte del modelo conductual. Si bien los patrones de anormalidad son resultados de la conducta, sugieren los conductistas, para los cognitivos realmente son patrones de pensamiento disfuncionales. Siempre véanlo de esa forma. Cuando hablamos de patrones de pensamiento disfuncionales, son una serie de pensamientos que está generando que las personas se vuelvan, que están generando un malestar profundo en la persona y que esos pensamientos pues se determinan como incontrolables. Usualmente los cognitivos lo asocian de esta forma, son creencias irracionales, distorsiones cognitivas y esquemas mentales desadaptativos. Básicamente, la forma en que las personas interpretan los eventos son por medio de estos tres patrones de pensamiento disfuncional y por tanto están generando una serie un sistema de pensamiento, perdóneme, disfuncional que se va a trasladar en una conducta disfuncional o anormal. Realmente, en este momento, pues el que ha sobrevivido a la rigurosidad del método científico siempre ha sido el método cognitivo-conductual, que es una mezcla de los dos patrones. Doc, ¿cuál es el que usted aplica? El cognitivo-conductual. Me gusta mucho el cognitivo-conductual y aparte de eso es lo suficientemente precioso para que cuando usted se enfrenta a necesidad de variar cosas, se lo admite. Es muy buen modelo y me gustaría siempre los que están aquí presentes o los que han entrado y han salido o los que pues van a escuchar la grabación del aula, que siempre que vayan perdóname,
a, este, a tener un servicio de consulta terapéutica que siempre pues pregunten el enfoque de su terapeuta, si es cognitivo, si es cognitivo-conductual, si es conductista, si es psicoanalítico, si es humanista. Entonces, ahora sí, el modelo humanista existencial, aquí yo tomo prestado en mis preceptos epistemológicos de este modelo. Y es que el modelo humanista existencial no define la normalidad. ¿Por qué? Porque define que cada individuo tiene una expresión, perdón, de la libre voluntad, un potencial de crecimiento personal y una tendencia hacia la autorrealización que a la medida de este trayecto va a determinar cuáles son las áreas que va a fortalecer y cuáles son las cosas que debe desaparecer en pro de este objetivo de crecimiento personal y autorrealización. Entonces, por lo menos, Abraham Maslow define la normalidad como un resultado de la frustración de las necesidades básicas. Los que estuvieron en el aula pasada eh, saben pues que yo hablé de las necesidades humanas, hablé de esa pirámide, especialmente me enfoqué en las necesidades de autorrealización, pero si usted pues ahorita tiene una pregunta sobre la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, la puede hacer o mientras yo estuve hablando conmigo lo puede consultar por Google. Cualquiera son bastante válidas. También por lo menos el Carl Rogers, que es llamémoslo el GOAT del humanismo, habla sobre la incapacidad para aceptar la responsabilidad de la propia existencia. ¿Y por qué Carl Rogers lo define de esta forma? Para Carl Rogers, uno de los preceptos más importantes que se tiene que tener en cuenta es la personalidad altamente funcional. ¿Qué significa esto? Una personalidad altamente funcional es una persona que es capaz de responder a las necesidades de su entorno, determina cuáles son las áreas de mejora para el crecimiento personal y por último, lo que hace es aplicar todo lo necesario para llegar a un estado de una persona altamente funcional. Es una persona que es capaz de responder a las demandas de su entorno, sabe entender cosas que le suceden y por último, busca siempre tomar las riendas de su existencia para sentirse autorrealizado. Si ustedes gustan que hablemos por lo menos de alguna, en profundidad de alguna de las teorías que menciono en este caso, por lo menos de Abraham Maslow, de Rogers, de Freud, de William James, por lo menos, de los conductistas, Skinner, Pavlov, cosas así por el estilo, si ustedes me gustan, pueden acercarse por un medio, por mensajería interna o algo así por el estilo, o pues dejarlo aquí en el chat de esta. Entonces, básicamente, desde el humanismo existencial se define la conducta normal como ese estilo. ¿Cómo trata entonces el humanismo? Porque ya hablamos de las demás series de instancias, pues cómo el humanismo los trata. Lo que hace el humanismo es toma los preceptos, y si quieren, pues lo usamos en este espacio también. No solamente hacemos el aula, sino también hacemos club de lectura. El cuerpo principal de terapia humanista se llama la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Si a ustedes les parece interesante que yo abra space y me ponga a leer en voz alta, cuando sepan ustedes, por favor, me avisen. Entonces, lo que busca es crear un ambiente, un espacio en donde el individuo, por medio de la autopercepción, determina cuáles son las instancias que le están generando un malestar. Y esto es algo muy distinto del humanismo a las demás corrientes de la psicología. En las demás corrientes de la psicología, el consultante, a mí me gusta decir consultante al paciente, el consultante toma un rol más bien pasivo. Y es que se ve, tenía un profesor más bien mamerto, pero me gustaba el término que utilizaba, eyaculado en el consultorio del psicólogo. Y básicamente lo que le cuenta es preguntas a este para que lo examine con lupa y luego pues determine cuál es el sentido. En este caso, en el humanismo, la dinámica terapéutica es distinta. Si bien el consultante pues si bien el terapeuta tiene pues implicaciones, el consultante es el que va determinando la ruta y va haciendo los procesos. Es bastante interesante, por lo menos si usted quiere experimentar un modelo de consulta distinto, en donde sea usted
sumado de la mano de su consultante, del su terapeuta, el que marque la ruta del mismo y por tanto usted puede hacerlo. Como no hay un diagnóstico y como este tipo de terapia no se fundamenta en un modelo clínico y en un modelo que tampoco es que ha, pues, perdón, se ha puesto fuerte el rigor del método científico, no es muy recomendable cuando hay una presencia clínica bastante fuerte, pero por lo menos en malestares que no involucran un diagnóstico, en consultas que de los malestares que se derivan de una concepción existencial, el método humanista es bastante fuerte. Este mismo practica mucho, se vincula mucho en el coaching, en el counseling y también en el PNL, la programación neurolingüista. Toma estas tres cosas que les acabo de mencionar, beben mucho del humanismo, utilizan algunos enfoques neurológicos y crean pues su visión de acción. Es bastante interesante lo que pueden hacer. El modelo, y por último, pues en este caso, eh, también vamos a hablar, penúltimo, porque vamos a hablar de una tendencia moderna. Además, si ustedes se leyeron el escrito que puse sobre las emociones humanas, hay una tendencia moderna, ya les voy a explicar cuál es. Pero por último hablamos del modelo sociocultural. Y uno de sus principales exponentes es Albert Bandura. ¿Y qué es lo que nos habla del modelo sociocultural? Este modelo lo que implica o lo que nos interesa o que nos lleva a hacer es que los individuos, por medio de el intercambio social y la interacción social, van adquiriendo patrones de relevancia cultural que pueden ser aceptados o rechazados por las normas culturales. Ejemplo, lo que hablábamos, no, perdón, eso yo lo hablaba en un space con Electra, y es que cuando hablábamos de las D de anormalidad, yo le mencionaba el constructo sociocultural, y yo le decía, por lo menos para algunas culturas, y aquí sí ya lo voy a decir con normal porque sé que X no censura por esto, en algunas culturas el bestialismo es aceptado, el acostarse con animales, como una práctica cultural respetable. Y eso va dentro de su marco y su normatividad cultural, y es aceptado y es respetable. Pero para nosotros puede significar algo totalmente irrepensible. Por lo menos cuando yo hablaba con Arlie, ella me decía, es que no lo concibo, pero para algunas personas sí pueden que lo conciban, porque entra dentro de su espectro sociocultural y dentro de su cosmovisión. Usualmente, pues, la normalidad desde el enfoque sociocultural involucra factores como pobreza, discriminación, rigurosidad de las normas culturales, presiones sociales, roles de género, que pueden contribuir a la aparición, y aquí sí nos hablan de trastornos mentales. La definición de normalidad y anormalidad, y aquí va con lo que les mencionaba previamente, tiene que ver mucho con las culturas. En tratamiento, usualmente los psicólogos sociales y comunitarios hacen intervenciones grupales o comunitarias, se le llama de esta forma, para que puedan hacer dentro de ellos mismos, inclusive hasta la terapia de pareja también es una respuesta social, también puede generar esas mismas cosas. Y por último, la tendencia moderna, hablamos de que el enfoque biopsicosocial es lo que está permitiendo determinar que es una conducta anormal. Entonces, la tendencia actual en psicología y psiquiatría es adoptar el enfoque biopsicosocial. Este enfoque reconoce que los trastornos mentales son el resultado de la interacción entre factores biológicos, factores psicológicos, factores conductuales y factores sociales. Entonces, un psicólogo o psiquiatra moderno no se adhiere exclusivamente a uno solo, sino que a partir de las necesidades particulares de su consultante, puede hacer una variación dentro de su concepción de anormalidad y por tanto dar un tratamiento más personalizado y por tanto efectivo. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que como ya se los explicaba, integra básicamente, hace un mix extremadamente efectivo entre lo cognitivo y lo conductual,
nos permite entender cómo pues, se vincula de esa forma. Entonces, además de eso, el trabajo multidisciplinar de la psicología moderna con la psiquiatría y demás áreas como fonoaudiología, fisiología, terapia ocupacional, inclusive el trabajo social, se han convertido en una ayuda muy, muy increíble para cómo la modernidad enfrenta la normalidad. Y eso pues básicamente es cómo nosotros entendemos la normalidad y cómo entendemos la enfermedad desde distintos enfoques de la psicología. A término personal, me gusta mucho el enfoque biopsicosocial y, como les digo, eh, trabajo con la terapia cognitivo-conductual. Bien, ese es el primer tema que tenía para el aula del día de hoy. Cuando sea el espacio de preguntas, por favor, haga todas las preguntas que usted tiene. O si este space lo está escuchando en diferido, por favor, escríbame, total confianza o cíteme en un tuit o algo así, y yo en la brevedad o pues si tengo el espacio, con total de los gustos escribo. Sé que ahorita hay muchos spaces que están convergiendo simultáneamente y pues hay gente que no puede estar. Primero segundo también, porque la gente es sábado y quiere salir. Ojalá que sea por lo segundo y no lo primero. Bien, entonces ahora vamos a hablar del DCM. ¿Qué es el DCM? ¿Por qué se habla mucho del DCM? ¿Es realmente una tabla dictatorial? ¿O qué es? Entonces, el DCM tiene esa particularidad y es que nosotros necesitamos, en la medida de lo posible, que determinar qué es, cómo acceder para diagnosticar. ¿Por qué? Porque nosotros en la psicología clínica no podemos decir, este tipo tiene trastorno de mamá abandonada, trastorno de abandono materno, trastorno de abandono paterno, trastorno de mis santos cojones. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Necesitamos que se pueda fácilmente, a pesar de la unicidad de cada una de las personas, podamos recopilar síntomas en común y por tanto delimitar la patología para ser más efectivos a la hora de diagnosticar. Nosotros no podemos simplemente decir, como esta persona dice que se siente triste, y la tristeza para esta persona es el cúmulo de melancolía y de acciones en donde las vicisitudes existenciales me permiten estar en un estado deprimente. Y para otra persona es me siento triste, no podemos decir que no existe la patología. Por otra parte, lo que hace la patología, lo que hace el DCM es darle a los profesionales, perdón, la forma más rápida de acceso para diagnosticar. Entonces, el DSM significa Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Iba a decir Mental Illness, no, Mental Disorder. Esto, pues, es una publicación que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA. Sé que algunos tesistas, cuando escuchan APA, les dan ganas de llorar y les dan ganas de regurgitar, pero realmente APA es una asociación americana de psiquiatría. Es una herramienta importantísima, tanto para psicólogos como psiquiatras, para clasificar, entender, delimitar y ver el alcance de las enfermedades mentales. Entonces, llamémoslo como una biblioteca, un sistema de clasificación estandarizado, lo que les mencionaba, que describe síntomas, criterios diagnósticos, que es un criterio diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe pasar para que una persona experimente de esa forma? Por lo menos, ¿usted sabía que a pesar de que usted se sienta triste 2 días no significa que tenga depresión? Necesita al menos tener un episodio que dure entre como mínimo 2 semanas y que tenga una serie de criterios importantes para delimitar que haya una depresión. De lo contrario, se llama un estado depresivo. Y muchas veces esos estados depresivos son los que llegan a urgencias y el psicólogo o el psiquiatra de turno lo único que puede hacer es darle una palmada en el hombro y decirle, carajo, esa es la vida. A pesar de que te estés muriendo. ¿Por qué? Porque esa fluctuabilidad de la emocionalidad no puede ser un criterio de diagnóstico. Entonces, permite para describir síntomas, criterios diagnósticos
y características asociadas de los diferentes trastornos mentales. Esto permite a los profesionales identificar de manera más consistente, más clara y sobre todo más precisa todo lo relacionado a los diagnósticos psicológicos. A su vez, facilita la comunicación entre los mismos. ¿Por qué? Porque, por lo menos, tengo un consultante y yo le hago un diagnóstico de, supongamos, F14, espérenme a ver si me acuerdo muy bien, F14.2, 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 CIE-10, por lo menos. Creo que es FF142, trastorno, bueno, FF142 es trastornos mentales de comportamiento por uso de cocaína. Pero bueno, trastorno mixto de ansiedad y depresión CIE-10, a ver si me acuerdo cómo es. F41.2, bueno, ahí el equivocado fui yo. Sí, 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 les pido que me disculpen. Bueno, 41.2 el mixto de ansiedad y depresión. Entonces, pues claro, ese criterio puede que por lo menos en un sistema de salud como el de México, supongamos, no lo manejen, pero en Colombia sí. Pero por el código, si yo se lo coloco a un profesional, lo va a entender. Sumado por lo menos, ¿qué tal que en Bogotá se maneje ese estilo? Y aparte de eso, lo que va a permitir que, este, que haya eso es que por lo menos si me atiende otro profesional, no tenga que ser un proceso de diagnóstico. Porque solamente con evidenciar que hay un código diagnóstico, que hay una descripción estadística, pues lo que va a hacer es evitarse todo ese proceso de descripción, evaluación psicológica y por consiguiente diagnóstico. Permite un tratamiento, pues como ya lo mencionaba, permite un tratamiento y por último permite la investigación. Al establecer que hay unas categorías claras en las patologías mentales, pues el DSM permite que haya una investigación sobre causas, prevalencia, curso, cronicidad, tiempo, pronóstico. También se pueden hacer diagnósticos diferenciales y sobre todo también se puede hacer si hay una presencia de comorbilidades. Entonces, la finalidad del DSM es esa. Y pues también pues sus propósitos educativos, por lo menos la enseñanza de patologías, inclusive los, por lo menos yo empecé a ver el DSM desde el primer semestre. Mi profesor de psicobiología nos impartió cátedra sobre la psicología de la normalidad, que luego pues fue lo que yo vi luego en psicología de la normalidad, psicometría, evaluación diagnóstica, evaluación cuantitativa, evaluación cualitativa, psiquiatría y semiología, psicología clínica, profundización en psicología clínica, etc., 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 evaluación diagnóstica, evaluación de psicología de la personalidad, psicología diferencial, también. Eso fue pues lo que yo vi. Y pues ahí está indudablemente implicado con todo lo relacionado a Señor Jesús, a la evaluación diagnóstica. Básicamente fue eso. Entonces, cuando vamos a ver las primeras versiones del DCM, ya se les digo porque en este momento se me escapó, DCM 1 año de publicación, les pido que me disculpen. 1952 fue la primera vez que se lanzó el DCM. Y básicamente lo que hacía era dar la primera ficha. Usualmente, o bueno, la finalidad fue para lo que les mencionaba, crear un lenguaje común en donde las personas, en especial los profesionales de la salud mental de los Estados Unidos, recuerden, cuando en inglés se refieren a American, se refieren a los gringos. Entonces, se desarrolló pues como una variante del CIE, que son la clasificación internacional de las enfermedades, y tenía pues su glosario específico. Después de eso, que en esa época iba el CIE 6, se hizo como si fuera una necesidad más fácil para diagnosticar. Y sobre todo, pues los términos son más slides y a veces agrupan todo lo relacionado con ese tipo de cosas. El DCM2 salió 10 años después. Permítanme, les vuelvo a consultar porque no me acuerdo muy bien. Entonces, DCM2, año de publicación. Me acuerdo es del 3.
Es correcto, 10 años después, 1968. Y pues básicamente lo que hizo fue una revisión más precisa de lo que había consignado el DCM-2. El DCM-3, por lo menos, fue el que más impacto generó en todo lo relacionado a la descripción. ¿Y por qué? El DCM-3 tenía algo y es que también estaba marcado con una serie de implicaciones sociales, por lo menos eh, aceptar todas las cookies. Bueno, pues vaya. Okay. Entonces, el DCM-3 no solamente tenía implicaciones médicas, sino también tenía implicaciones sociales. El verano, el movimiento de aceptación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, los marcos también de los cambios dinámicos escolares, por lo menos el DSM-3 contenía como enfermedad patológica la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, el retardo mental, y por último también, ¿cuál era el otro? Bueno, otro que también, la disfonía de género, se me escapa cómo era el nombre. Ah, el transventismo y la transexualidad también estaban vistos como patologías mentales. Sumado a eso, pues en esa época pues, también estaba hablado del uso de electrochoque para, para ese tipo de connotaciones. Entonces, eso simplemente fue cómo se abordaba el tratamiento médico. Doc, ¿usted está de acuerdo o no? En ese momento solo estoy siendo un facilitador del conocimiento, por tanto, solamente concéntrese en eso. Para el año 1994 se hizo la publicación del DSM-4. Y el DSM-4 tuvo una ventaja espectacular por encima de las demás situaciones que tenía, y es que fue tan bueno, o sea, es que es tan bueno que todavía se sigue estudiando. ¿Por qué? Porque el DSM-4 tiene un excelente diagnóstico diferencial por encima del DSM-5 versión revisada. Todo lo que es la cronicidad, morbilidad, diferencial, cauce cronológico de la patología, lo tenía. Era increíble, de verdad que sí. Y aparte de eso, pues también algo, era muy bueno en lo que es en la diferenciación de algunas cosas. Después, el DSM-5 empezó en el año 2000 y tomó 7 años para que se aceptaran los preceptos. Y luego se publicó en 2013. El DSM-5 tuvo una controversia muy grande y es que empezó a patologizar conductas. Por lo menos apareció el síndrome del trastorno premenstrual. Apareció también el trastorno negativista desafiante, que eso pues antes no se concebía como un trastorno y pues el negativismo básicamente se decía como, pues bueno, es el curso natural de las cosas hormonales de las mujeres y pues también por lo menos de que los chinos son unos irresponsables. En esa época, que un estudiante fuera grosero con sus papás no era una patología, era que le faltaba rejo, juguete y que le faltaba que lo castigaran. La verdad sí ha sido unos cambios socioculturales bastante intensos, que también por lo menos el DSM-6 tiene que abordar. Pues se supone que saldrá el DSM-6 para el año 2007, pero realmente todavía no sabemos. Más si quiere preguntemos aquí a una guía o algo así por el estilo, que básicamente cuando se supone que el DSM-6 sale. Permítanme un momento, por favor. Déjenme abrir un DSM-6. No, pues el DSM-6, a ver, imagínense. A ver, 2013, 14 años, o sea, saldrá por lo menos para el 2028. Para la investigación, participación. Sí, usualmente son 14 años entre manual de diagnóstico estadístico, entonces esperémoslo para 2027 o 2028. Y en general, eso fue pues lo que quería abordar en esta aula sobre cómo los psicólogos entendemos la enfermedad, la definimos
Recuerde, la enfermedad psicológica se define como una serie de patrones anómalos de conducta, pensamiento y sociedad, y sociológicos, perdón, que influyen en que haya afectación en una o más áreas de ajuste. Dependiendo de cada uno de los enfoques, se determinará si existe pues la patología o no. Hablamos también de cada uno de los enfoques. Recordar sobre todo que la enfermedad, si bien con usted como persona le puede estar a investigar, recuerde que el hecho de que usted sienta que hay algo mal con usted mismo no significa que tenga una enfermedad mental. Recuerde siempre, si sospecha de algo que no está funcionando apropiadamente y que siente que está siendo más fuerte que usted mismo, con total confianza, háblelo con su psicólogo de cabecera y coméntelo. ¿Qué tal que no sea una enfermedad mental, pero sí sea un malestar que usted está experimentando y que le gustaría sentir un segundo opinión? Eh, y hablamos también del DCM, hablamos para qué sirve, hablamos para qué nos funciona, hablamos un poco de su historia, obviamente muy somero todo, porque pues estas aulas no buscan ser profundas en el sentido de tiempo, pero sí de contenido. Entonces, ya todos los presentes y todos los que escuchen esto en diferido ya podrán entender qué es el DCM, qué es una enfermedad mental y cómo pues nosotros los psicólogos hacemos para eso. Y bien, eso sería todo. Ahora sí, este es el espacio para poder realizar preguntas. Si usted tiene alguna pregunta sobre el curso de este diálogo, este coloquio, perdón, que se ha hecho esta aula, probablemente pues desea subirse o algo así por el estilo, puede hacerlo con total de los gustos, aquí no hay censura. Obviamente se pide pues, las normas de respeto básicas, respetar la diferencia, respetar lo que tiene que ver con la aceptación de la opinión del otro y sobre todo también que usted sea una persona en donde está dispuesta a aprender. Si es así, los que desean participar, bienvenidos sean. Y si no es así, pues damos nuestras impresiones finales y cerramos esta aula. Pum, 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 pum. Qué calor, pues así. Sí, vale, listo. Ya sepa. Está haciendo un calor. Sí, sí, sí. Pum, pum, pum. Bueno, le dijo la burra al freno. No hubo pues también así preguntas. Sé que hubo buena gente y entiendo también que por compromisos sociales. Y pues sí, hombre, esto se debe decir. Pero bueno, el aula estuvo fascinante y para las personas que son nuevas en los space, en las aulas. Ay, bueno, sí, 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 antes de. Adelante, adelante, los que desean participar, bienvenidos sean. No sé si usted está hablando, pero siento que se le escuche. Ahí tiene el micrófono muteado. ADV. Ah, será el señor ¿Se me Rubens. escucha? ¿Se me escucha? Sí, señor, sí. Se me escucha muy bajito, ¿verdad? Pero Sí, un bueno, poco bajo, pero eso no pasa estoy nada, no le intentando subir la ganancia aquí al carajo del micrófono. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, mano, sé cómo está, súper bien. Yo muy atareado últimamente, mucho trabajo. Ah, bueno, afortunadamente hay trabajo y no hay que ir a buscarlo. No, pero cuando te viene todo de digamos El que golpe uno dice, ojalá no tuviera. ya. Fue un placer escucharle en este, space, tan, digamos que intuitivo y que, pues,
dejas las cosas bien claritas y que se entienden muy bien. Eso me alegra. Debería de tener un espacio en el cual puedes compartir su sabiduría, ¿Sobre qué? ¿Se cortó? No. que debería de tener un espacio en el cual usted compartir su sabiduría ¿Sobre qué? ¿Sobre qué cosas? sobre su profesión, sobre su profesionalidad, sobre su vivencia, su día a día. Bueno, pues sí que para eso están esos espacios. Ese más que todo como un aula. El anterior no se pudo hacer ayer, pero sí fue como eso. Pero Pero sí, digo espacios donde los deje para siempre y que se puedan escuchar por y para siempre, que no queden efímeramente en un momento y que se evapore. Como bien sabe, el mundo este de X, antes Twitter, está cambiando y cada vez lo que antes era para toda la vida, ahora lo están poniendo temporal. eso me parece desagradable. Pero bueno, voy a ver si se puede hacer algo de ese aspecto. Pero pues, eh, Se descarguen los audios, los suba a Spotify o a iVoox, y que estén ahí para toda la santa vida y que la gente te escuche, porque la gente debería de escucharte porque hace muy bien lo que usted dice. vamos a hacerlo, claro que sí. Creo que Así son. que le animo a que haga esas cosas. Vale, vale, Suso. Claro que sí, sí, señor, eso lo haré. Sí. Y nada, Son muchas, muchas gracias, la verdad. Gracias por escuchar. de nada, ya sabe dónde encontrarme, ya sabe dónde estoy. Esta es mi cuenta de trabajo por la cual le estoy hablando y me conoce también por la personal. Y ahí me encontrará. Sí, ¿De señor. acuerdo? Vale, sí, señor. Nos estamos viendo. Un Hágale. abrazo muy grande, Un, Thanos. un abrazo gigante, mi hermano. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, entonces sí, eh, eso pues es lo que más o menos, esto es lo que trato más o menos de incentivar con estos espacios. Mm, sí entiendo, y eso, la finalidad no es formarlos a todos en psicología, ni convertirlos en psicólogos, pero la gracia es que el tema de la salud mental se convierta. eh, bueno, está bien, sí, sí, dale, 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 me parece bien. Entonces, eh, la finalidad de estos espacios es promover que la gente aprenda de lo que cree que sabe. Y es que una de las cosas con las cuales he tenido que lidiar mucho, pero mucho desde mi ejercicio profesional de más de 3 años, es el tema de la falta de conocimiento, falta de profesionalismo en el compartir información. Por lo menos yo tuve que, cuando estaba trabajando como psicólogo educativo en una universidad, enfrentarme a muchos casos de autodiagnóstico, enfrentarme, por lo menos, una de las cosas es que tuve que hablar con Eva y pues el diálogo con Eva se convirtió en una relación cordial porque ella decía es que yo tengo hiperfijaciones, hiperfijaciones, hiperfijaciones. Entonces yo, Eva, una hiperfijación es esto, estoy aquí. No lo he escuchado pues porque obviamente ya es su contenido en torno al salseo, yo solamente veo los videos que no tienen que ver eso. Pero eso sí es algo que me parece ser una promoción sana del conocimiento sobre salud mental. Me parece fascinante y es algo que se necesita. Y es algo que quiero transmitir por medio de estos spaces. Entonces, el hecho de que hoy ya todos los que estuvieron y los que lo escuchen en diferido sepan qué es una enfermedad mental, sepan cómo los psicólogos lo hacemos, sepan cuál es un manual de diagnóstico, me parece fascinante. Me parece fascinante. Entonces, esto siento que hicimos un conocimiento muy válido y me alegra mucho que sea así. Hablamos de cómo diagnosticar, bueno, no cómo no, pero sí por lo menos los criterios.
ya todas las personas que lo escuchen sabrán entender qué es una enfermedad mental, por qué los psicólogos toman esos criterios, por qué ha pasado estas cosas. Entonces es fascinante, pienso yo que ese es el deseo. Sí. Entonces, si alguno tiene una pregunta, hombre, no dude en pedir micrófono, hablar. Y si usted por lo menos acaba de llegar por X, Y, Z contenido, hombre, escúchese, póngase, descárguese más. Si quieren un jueguito así que les recomiendo, chévere, Stardew Valley, pero no el Stardew Valley, se llama el Soulstone Survivors. Es un juego súper sencillo, súper adictivo. Usted se lo pone y me escucha hablar. Escucha esta aula, o se pone a hacer algo así por el estilo, o algo que usted desee hacer. Pero sobre todo, no tenga, o si usted desea tener una duda sobre el título o algo así por el estilo, y acaba de entrar, pregunte con total confianza. Eso es lo más importante. Bien, si alguno tiene una duda, no levante la mano y hable con confianza. Esto es terreno neutral, esto es, ay, solicitudes, aprobar. Dejar de silenciar esto. Sí, eso es. Listo. Que desee participar, bienvenido a la palestra. Hola, Thanos. La verdad es que Sí, yo te escuché alguna vez en algún directo de Vapedia, sí, que yo recuerde. sí. Sí, ella me invitaba en par ocasiones, me ha invitado en par ocasiones, sí. Estaría interesante estar más en estos espacios. Yo creo que he llegado un poco tarde, ¿no? Puede ser. Desafortunadamente, pues ya hablé un poquito, pero sí me extendí un poquito porque inicié desde las 7 de la noche, hora Colombia. Son las 8:15, llevo 1 hora y 15 minutos. Pero bueno, ahí pues me escribió Seika bueno, me envió un mensaje Seika al Pinganillo que vamos a ver en la medida de lo posible si podemos descargar el audio de estos spaces y subirlo en formato podcast, ya sea a YouTube o algo así. O sea, ella desea Sí. subirlo al canal, eso es lo que quiere. Hay páginas, Sí, pero creo que hay algo que suelen tener un límite de hora, puede ser, ¿no? Sí, no sé cómo sea, pero pues ahí vamos sorteando. Ella es la que me guía. Yo me dejo guiar. sí, hasta que vuelva a hacer directos me los voy a robar. Es que Eso, no me acordé, es que hay tantos espacios a la vez. Lo hubiera estado transmitiendo, pero es que hay demasiada guerra estos días. Así que necesitamos un space tranquilo, por favor, Danito, no te vayas. Quédate. Hola, bueno. hola, Doc, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal Bien, todo? bien. ¿Para cuándo hacemos el directo sobre Eugenia Cooney, sobre los TCA? Ay, Le iban a hacer tremendo. Pero no solamente lo de Eugenia Cooney, no solamente es un TCA, ¿eh? Yo creo, al menos tengo la un sensación de que estamos Munchausen by hablando proxy. de un Munchausen by Munchausen by proxy. proxy, ¿eh? Sí, sí. ¿Usted ¿Quién es? conoce el caso, Doc? No tengo ni la menor idea de quién sea. Bueno, por ahí le pasamos por el grupo algún video. Es una chica. Cuéntale tú, pues yo si quieres. Es una chica que se hizo famosa porque estaba muy delgada. Y al final, de tanto hacer twerking, sí, estando casi esquelética, se hizo famosa. Pero la cosa no está ahí. La cosa está en que las relaciones turbias que tenía con su madre y cómo su madre la controla a día de hoy, tiene 30 tacos y la controla como si fuera una niña de 15 años. Y también el tema de que su madre incita su TCA. No le deja comer y también le dice que no puede engordar y cosas así por sus directos. También la tiene ahí haciendo directos un montón de horas y casi sin beber agua ni nada. Y estuvo recuperada una temporada donde sus amigos, porque en Estados Unidos tú puedes llamar a un número en especial y te pueden internar obligatoriamente y te hacen una evaluación psicológica y ahí deciden si liberarte o dejarte internada. Lo hicieron sus amigos y se pudo recuperar de la anorexia,
pero su madre estaba loca, o sea, su madre la llamaba y amenazaba a los amigos con que no podía, que la niña estaba sana y cosas así, y luego al final, cuando volvió a casa, la chica esa volvió a caer en su TCA y ahora está Y es, muriéndose. es muy turbio cuando, o sea, porque yo no me conozco a profundidad el caso, veo que tú sí, Pollo, a veces mañana lo hablamos y te subes un rato. Este, es muy turbio porque hay o sea, lo que es las interacciones de ella con la mamá, ella habla como una niñita, o sea, con esa voz así, y parece que Y no fuera de niña solo de eso, 8 años, es muy Electra. turbio. Hay un vídeo borrado por parte de ella donde era Draw My Life, era una trending de esa época, donde los influencers dibujaban su vida y ella explicó que tenía una relación romántica con su madre de niña. No estamos hablando de una relación de madre e hija normal. Y Chan, chan, explícitamente dijo romántica. chan. Chris Chan, Dios, qué turbio. No, pero no tengo, pues la verdad yo sí, eso lo vi porque Seika mandó una foto y que dije, no, no tenía ni idea, solamente lo vi. Pero este caso sí, eso lleva por lo menos unos 10 años de antigüedad. Una cosa así por el estilo. Sí, sí, pero hace poco ella creo que se descompensó en un directo y muchísimas No, personas no, están diciendo que capaz va, en varios pues, tú directos ha tenido sabes. muchos problemas, tipo le daba taquicardias y se mareaba. Luego en otro, su cuerpo directamente rechazaba un trago de agua y se puso a vomitar casi. Y en el último, pues se desmayó casi en pleno directo y sus fans llamaron a la ambulancia. Porque de verdad parecía que se iba a ir en ese momento. No era normal cómo estaba la mujer esa. ¿Ok? Mira, por lo menos aquí estoy mirando alguito de reojo, algunas cosas, unas cositas que me encontré del trastorno de la conducta alimenticia. Y es que en especial este tipo de trastornos hablamos de unos factores predisponentes, desencadenantes y mantenimiento. ¿Qué significa eso? Un factor predisponente significa qué tan propenso es una persona o qué eventos generan en una persona que se mantenga esa conducta normal que estaba mencionando al principio. Esos factores predisponentes pueden ser factores familiares, factores psicológicos, sistemas de pensamiento. En especial cuando definimos el trastorno de la conducta alimenticia, los hablamos como trastornos anómalos de la ingesta de alimentos, ya sea la privación de los mismos por la anorexia nerviosa, el inducirse el vómito, la bulimia nerviosa, trastorno por atrascornes. También hablamos la rumiación, el pica, la evitación o restricción de la ingesta alimentaria, o trastorno alimentario de la ingesta no especificada. Entonces, ¿qué factores predisponentes? Hablamos familiares, psicológicos, socioeconómicos y también, por lo menos, influye mucho el relacionado a la interacción social, entre otros que están sucediendo. ¿Por qué? Porque los que estuvieron desde el principio hablaba sobre pues, el sistema biopsicosocial de la conducta normal. También hablamos también de los factores desencadenantes. ¿Qué significa un factor desencadenante? Evento, situación, suceso, pensamiento que desencadena los síntomas. Por ejemplo, en este caso, y en especial en las personas con anorexia nerviosa, algún enfrentamiento a una conducta ansiolítica de conflicto, de estrés, hace que se desplieguen esas conductas. En especial, la anorexia nerviosa es una connotación delirante en donde las personas consideran que su peso es mayor al que debería ser y por tanto se privan de la alimentación. Entonces hacen unas estrategias brutales para evitar comer lo suficiente. Por lo menos se sirven en platos para niños y comen con cucharas de plástico para sentir que están comiendo y sentir la saciedad. Y por último, hablamos de unos factores de mantenimiento. ¿Y qué son los factores de mantenimiento? ¿Qué es lo que están haciendo las personas para delimitar que su conducta no es anómala? Y en especial en los trastornos de la conducta alimentaria, no es el individuo el que dice, caray, lo que tengo es un problema, que todas las personas que han experimentado alguna situación de contexto mental lo han tenido, ¿sí o no?
En este caso es por la interacción social. ¿Y cómo es la interacción social? La gente está diciendo, viejito, viejita, se ve más delgado, se le ve raro, por lo menos en especial a las personas con bulimia, la boca les empieza a oler mucho ácido. ¿Por qué? Porque están obligándose a vomitar constantemente. O son personas que cuando sufren de atracones comen demasiado rápido, se quedan callados y luego se van a vomitar. Sufre también estas. Entonces miremos, por lo menos, aquí la licenciada Melina Weinstein para la Universidad de Buenos Aires menciona los siguientes factores socioculturales. Voy a decir los términos de los profesionales, si ustedes no están de acuerdo, por favor, ahorita lo hablamos. Cultura de la delgadez, ideales de belleza, sociedad de consumo, idea de juventud eterna, sociedad líquida, factores individuales, autoestima y autoconcepto bajo, perfeccionismo, autoexigencia, autocontrol, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, miedo al cambio, historia de vida, rasgos infantiles, factores familiares como altamente influenciable, sobreprotección, poca comunicación familiar, altas expectativas, rigidez, antecedentes de TCA u otros trastornos. Factores biológicos como vulnerabilidad biológica, ya sea por una tendencia, no, eso no es hipotiroidismo, no es hipertiroidismo, sino en este caso es hipotiroidismo, que puede también influir en la pérdida de peso, la aparición de algún tumor, ya sea benigno o maligno, puede ser un factor biológico que influencia esta situación. Y por otra parte, mire, lo que me destaca aquí la profesional me parece súper válido. Es fundamental destacar que no vamos a encontrar en todos los pacientes todos los factores o todas las mismas historias, por lo cual es importante no generalizar ni sacar conclusiones apresuradas. En este punto en donde se pone en juego la interacción lo biológico ambiental y en cada paciente uno del otro es diferente. Por ejemplo, todos vivimos en una sociedad en donde apremia la delgadez y sin embargo no todos tenemos un TCA. Ya sepa. Entonces son cosas que nosotros debemos tener. Un momentito, Dano, yo me voy a ella porque ya me voy a la cama, que es muy tarde. Una pena que no pueda estar mucho, pero te escucharé. Luego voy a buscar si tienes un canal de YouTube y miraré porque está interesante. Me voy. Sí, Buenas Pablo. noches. Nos vemos mañana. Lo tiene, ya se los Un paso. abrazo. Claro que sí. Ahí está. Y también se ha fijado en mi perfil, por si quieren acceder. Entonces también hablamos de unos estresores: abuso sexual infantil, divorcio parental, accidente, viaje, mudanza, entre otros que pueden generar esa situación. Situaciones típicas del ciclo vital: pérdida de abuelo, salidas, fiestas de 15. Una vez que se manifiesta el TCA, los factores de mantenimiento son los que se encargan de sostenerlo. Se lo mencionaba previamente. El principal mantenimiento es el circuito que genera esta restricción atracón-vómito. Y ya luego nos habla sobre cómo influyen los rasgos de personalidad, consecuencias físicas y anímicas. Se usa cuando hagamos la interacción con la señorita Electra, si hablamos más en profundidad sobre este ciclo, qué es lo que implica, qué es lo que se sabe y sobre todo cómo puede ser un posible tratamiento del mismo. Eso sí, de antemano solamente lo puedo hablar como algo generalizado, ya que mi especialidad no son los trastornos de la conducta alimenticia. No podemos hablar como desde las prescripciones clínicas generalizadas, hablamos de protocolos, hablamos de tratamientos estandarizados y aprobados y que los recomendamos. Pero sí, más o menos eso es algo así que cómo se concibe un TCA. Es súper fuerte eso. Yo tengo una amiga que tiene TCA y es súper fuerte. O sea, todo lo que le sucede, cómo lucha ella, porque ella lucha contra eso y tal, es complicadísimo eso. De verdad que sí. Cualquier comentario sobre su cuerpo, ya sea en positivo o en negativo, le dispara un montón de cosas complicadas. Y son gente que sufre mucho de la rumiación del pensamiento.
¿Qué significa rumiación del pensamiento? Se quedan pegados en un solo patrón de pensamiento. Y usualmente para ellos es su cuerpo. Entonces son gente de tocarlos mucho con contacto. Y son demasiados factores multicausales. La verdad es una situación bastante, perdóname la expresión, fascinante en el sentido clínico, duro en el sentido vivencial. Sí, yo recuerdo que yo hablaba con ella desde el punto de vista médico, porque pues ella a veces me decía, mira, fui al médico y tengo la hemoglobina baja o tengo esto, o tengo aquello, y ella lo entendía, o sea, desde el punto de vista racional, entendía que pues lo que estaba haciendo no le hacía bien a su cuerpo, pero ella me contaba que no podía, que a veces entonces se veía en el espejo y ella se sentía que estaba gorda y luego entonces incluso se hacía autolesiones, bastante fuerte, de verdad. No, eso son comorbilidades muy fuertes. Y usualmente, miren que es muy curioso, y por lo menos, veremos aquí, la prevalencia de los TCA son más comunes en las mujeres que en los hombres. Y las mujeres también tienden a hacer la autorreceración, en especial en piernas, no en manos, en piernas. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil de tapar, las piernas o las muñecas? Las piernas. Son personas que tienen bastantes instancias a nivel de sociedad. Entonces, todo aquello que les tape eso, son gente que utiliza la mayoría del tiempo ropa holgada. O son gente también Oh, que... sí. Ujú. Eso Entonces, sí, sí, siempre se viste con ropa holgada y tiene un montón de tatuajes porque para taparse las marcas de las autolesiones. exacto. La verdad sí es una situación bastante fuerte. Pero lo que les digo, disculpen el término, pero clínicamente es fascinante. Bien, ¿alguno tiene? Di algo, Saika. ¿Qué, cómo que yo? ¿Qué? ¿El para qué cosa de quién? Que digas algo, que solo estamos tú y yo y el doctor Río. Ah, no, es que yo me conecté como hablante en las dos cuentas para que mis seguidores vean que estoy en algún lado y vengan, pero no hay nadie ahorita, todo el mundo está peleando por todos lados. A la gente solamente le importan las peleas, Saika. ¿Qué quieres que te diga? No, pero cada Pues uno aquí tiene. estamos. Podemos hablar de eso, Doc. ¿Por qué las personas, o sea, al ser humano le fascina tanto? O sea, si hay algo desde el punto de vista psicológico, una explicación de por eh, qué muchas personas les gusta estar en ambientes tóxicos donde personas se están peleando, por qué llama tanto la atención ese tipo de contenido. llama O la sea, atención ese contenido, ¿no? Pero, pero hicieron un meme de Bella Ramsey, la de Last of Us, y me dio mucha risa, perdón. Ya, ahora sí. pobrecita esa muchacha, terminó Pobrecita. borrándose las redes, no, sí, o sea, Ajá, ella fue víctima de un guión pésimo. ¿de qué? De No un escuché. guión pésimo. Porque cuando actuó en Game of Thrones, lo hizo súper bien. Bueno, Pero ¿cuál yo es vi la el...? primera temporada de The Last of Us y a mí me gustó, la segunda no la vi. No, lo Creo que segundo. creo que todas las críticas más iban por su apariencia, de que no se parecía al personaje y toda esa tontería. Y el guión de la serie es más bien pedorro. Yo sí vi un par capítulos y dije, ¿de verdad? Bueno, ¿por qué a la gente le fascina pelear? De hecho, a la gente no es que le fascine pelear, porque el discutir es fuerte para la estructura anímica del ser humano, porque el discutir hace que te sientas que te están atacando, que necesitas mantener tu posición y que están sobre disminuyendo lo que eres. A la gente no le gusta discutir, a la gente lo que le gusta es ver los efectos de la discusión ajena. Ejemplo, ¿a quién le gusta discutir con su pareja?
A nadie. Pero si por la calle grita, ¿quién es esa perra? Uno dice, ¡ay, putas! Sí, dígale, dígale. ¿Por qué? Porque la entretención mediante la morbosidad siempre ha sido una fascinación humana. La entretención mediante la morbosidad siempre ha sido una entretención humana. ¿Por qué? Porque nos gusta ver esas instancias. Nos da risa. Y lo peor es que en X hay algo y es que todo el mundo se quede con justicieros, con causas sociales. Perdónenme, lo que yo he visto desde afuera, desde esos ambientes, la única conclusión plausible que yo veo es gente con falta de oficio. Gente con falta de oficio, gente con falta de ocupaciones. No sé qué le importa si X youtuber dijo esto es. ¿Qué le importa si usted de casualidad? Ok, vale, listo. Gracias, Rumeda. Todo bien, súper bien ese contexto sobre de las avanzadas. Entonces, como a la gente le fascina la entretención y aparte de eso cree que en X están perteneciendo a una causa social, ¿por qué? Porque las causas sociales se basan o se fundamentan en la interacción. Entonces, si tú constantemente estás interactuando con un youtuber o con alguien en X, te haces parte de esa causa social. Y como por suscripción, al hacerte parte de esa causa social, crees que la ofensa va directamente para ti. Entonces, por lo menos, los que se afectan más porque insulten a su youtuber, no es el youtuber, es el fandom, porque hacen parte de la causa social que engloba la interacción de ese YouTube. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a desprestigiar. ¿Por qué desprestigian solamente y solamente el desprestigio existe? Porque no hay una causa real para que puedan discutir. Perdóname, si alguien le dijera a usted que es un baboso, que es un pajero, ¿usted en la vida real se discutiría como se discute en X? No, pero en X sí es un tema. ¿Por qué? Porque están afectando a un colectivo social que representa una causa que encabeza ese YouTube. Y entonces sucede lo que pasa. Si alguien interactúa con él, entonces tú ya no puedes interactuar. ¿Por qué? Porque si estás con el bando X, no puedes hablar con el bando Y. Porque estás traicionando. ¿Pero a quién? ¿Yo en qué momento firmó un contrato social o hizo una acta de juramentación hacia ese YouTube? ¿Es ese así? No está en mi título. ¿Sí? No está en mi título, es Sir Lamebotas. Entonces eso es lo que sucede en torno a las causas sociales y por qué a la gente le fascina tanto sus especies. Y esa creo que es mi hipótesis al respecto. Sí, es interesante cómo se mueven los bandos o los fandoms de diferentes youtubers. Es muy cierto, muchas veces el youtuber ni se entera y las personas se ofenden más que la misma persona a quien se le está diciendo. Naturalmente. Pero, a ver, es que yo no termino de entender, esa parte la entiendo, pero ¿por qué cualquier persona prefiere un contenido de personas discutiendo? Por eso son eh, tan populares los programas como, no sé, Caso Cerrado, ese tipo de programas, o programas de prensa rosa, donde incluso se inventan peleas solamente por el rating. Siempre está más allí que un contenido educativo o un contenido distinto. Siempre llama más la atención esto. Usted dice que es por ver cómo reaccionan, o sea, las reacciones de las personas a las peleas, o sea, Claro, la morbosidad sí, intuye. Ay, ¿qué dijo ese tipo de esta? Ay, ¿en serio? ¿En serio este tipo dijo eso? ¿Qué va? Perdóname. Aparte de eso es contenido de fácil consumo. ¿Por qué es contenido de fácil consumo? Porque tú lo puedes poner ahí y si te desconectas un poco, no pasa nada porque
es fácilmente conectable. Escúchate por lo menos una entrevista de Sánchez Dragó. ¿Qué pasa si usted se desconecta 2 minutos de eso? No vuelve a coger las 2 horas de entrevista. Fernando Sánchez Dragó. Lo buscan así. Fernando Sánchez Dragó. Partiendo de la base que si uno no le para bolas a la introducción, no es capaz de cogerle el tiro. Es contenido de difícil consumo. Y no a todo el mundo le gusta eso. Por eso es que las... Ahora, ¿está mal? No, está mal. ¿Por qué? Todos consumimos contenido de fácil consumo y contenido de difícil consumo. Partamos de la base. Aquí todos vemos videos en formato short, ¿no? Que no duren más de 1 minuto. Nos gustan los videos de fácil consumo, precisamente por eso. No, a mí si un video no dura más de media hora, no me gusta verlo. Me parece que va a estar incompleto. Soy de la generación antigua. Soy boomer. A mí los videos cortos no me agradan. Pienso que resumen demasiado. Pero, o sea, por lo menos mira eso. Mírate una entrevista de Sánchez Dragó. ¿Cómo se llama? Déjeme, me busco YouTube. Fernando Sánchez Dragó. A ver, Es un escritor. solamente... ¿Es el que parece que es un escritor? Sí. Ah, pero ya falleció, dice. Sí, Fernando Sánchez Dragó. Solamente con la de Saramago. Con la de Saramago. Así. Y hay uno que hizo de Sánchez Dragó también muy bueno con el de la familia Pascual Duarte. Ay, señor, se me olvidó el título de ese hombre. Un hombre. Ay, familia Pascual Duarte. Camilo José Cela. Se llama así. Mm. El Faro de Alejandría. Camilo José Cela y José Saramago. Escúchate esa entrevista. Y tienes que estar atento las 2 horas. Porque si te escapas 1 minuto, pierdes. Pero ¿qué es lo que pasa en esto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me pareció muy chistoso estas dinámicas de estos spaces, ¿sabes? ¿Por qué? Me acuerdo una vez que estaba en el anterior que hice, y la gente llega pide la palabra a pedir contexto. Perdóname, pero... Sí, o sea, o sea, entiendo la buena voluntad, pero yo le decía al anterior, si tu interacción es pedir contexto, búscalo en los comentarios o hazlo para ver a la persona que está hablando. Me acuerdo que un día que estábamos en un espacio y llega alguien. Hola, tengo 2 semanas fuera de Twitter. Me dan contexto de lo que ha pasado. Y yo no. O sea, no me interesa pedir contexto, porque pedir contexto pues, me parece un sinsentido. Lo mismo con eso. Entonces, no es criminal, y eso pues yo decía, no es criminal, ¿sabes? Pedir contexto, tener gustos. Pero tampoco toda nuestra entretención puede basarse en consumo en contenido de fácil consumo. Tenemos que tener parte y parte. Todo implica, por lo menos, a mí me fascina el shitposting. Y en especial ese shitposting que comparten en Instagram. Me parece sumamente chistoso. Y que colocan el guau, me da risa. Pero también me gusta leer. Y necesito los espacios. Y eso creo que es lo más saludable. Aparte de eso, si tu interacción, si tu interacción sexual sexual, si tu interacción social es sumado a todo lo que tiene que ver con ver a otras personas discutir, que eres una persona y que le aporta. Hay personas que buscan que otras personas discutan. Recuerdo que el día que usted subió a mi directo, Sí. recuerda a las personas que que empezaron a decir cosas en los comentarios. Y yo Sí. decía, pero Dios, o sea, están siempre buscando eso. Claro. Yo no me puedo negar, desde que llegué aquí a Twitter, pues me metí en este mundo del salseo y tampoco me puedo hacer la santa, para nada. Pero estoy llegando a un punto que ya
porque es demasiado, es demasiado. Por eso. No tiene sentido alguno, la verdad. Y es solamente una manifestación de que nos gusta escuchar la morbosidad. Nos gusta. Y hasta que nosotros, los seres humanos, aprendamos a desligarnos de el justificar la morbosidad por causas sociales, es lo que te digo. La gente se apodera de las causas sociales del youtuber porque interactúan constantemente sobre esto. Entonces ya están sobre la idea. Por eso, cuando esa idea se desdibuja, la gente es tan reacia. Y eso es lo preocupante, el hecho de que la idea del opinólogo, del youtuber, del creador de contenido, ya no es una persona, sino es una idea. Y eso es lo más preocupante. Los hombres no pueden convertirse en ideas. Nadie, ningún ser humano puede ni debe convertirse en ninguna idea. Ni vale la pena, ni tampoco es lo adecuado. Entonces, hoy lo compartí en mi perfil de ex. Publica Flay, se tiran un pedo en la cara de Lunacar. Perdóneme, yo puse eso es deficiente cognitivo. Así que no importa lo que haga la gente. Entre más debemos importancia a lo que la gente quiera, pues van a suceder esas instancias. Entonces a veces entiendo cuando dice yo de qué hablo. Me siento vendiéndole mi alma al diablo. Pues obviamente cualquiera. Una vez el tocar me puse a interactuar, no me acuerdo, a ver una cosa y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo usted se aguanta? Esto es desagradable, esto es... O sea, que usted tenga que exponerse todos los días a esto, es desesperante. O usted bloquea su lóbulo frontal y evita razonar o hace lo que se le cante en los huevos, pero genuinamente eso no lo entiendo. Y pues sinceramente no lo voy a entender tampoco. Pero sí, bueno, Bueno, yo creo que es igual como cuando antes las personas querían en la antigua Roma ir a ver cómo los gladiadores se enfrentaban con leones en un exacto. coliseo. Siempre existe ese morbo por el ver el sufrimiento de los demás, sea cual sea la época, ¿no? Debe ser Sí, algo ya psicológico, algo sí, inherente al ser humano. sí, eso es el disfrute del entretenimiento por medio de la morbosidad. Solamente que aquí el emperador no dice si el, el gladiador vive o muere, sino aquí lo que queda es que el youtuber opine o no. Epic Win recogidín. Bueno, como dijo mi abuelita, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Ya es momento de que me desconecte. Vaya, Ya, Doc. bueno, Gracias. muchas Le escribo por le escribo por el grupo, a ver cuándo hacemos la charla. Yo quizás mañana vea algún video tipo introductorio sobre el caso y gracias. también quería hablar de lo de Christian, pero bueno, tengo que Perfecto. retomar nuevamente por allí nos vamos poniendo de acuerdo. Por supuesto que sí, con el mayor de los usos. Yo estoy preso en lo que pueda colaborar, indudablemente. Bueno, eso sería todo como... Agregar al Doc en la transmisión de los canales para que pueda también él transmitir en su directo. No sé cómo Tiene que hacerlo. ser por OBS y otras vainas porque el StreamYard es gratis, solamente creo que te deja transmitir a una sola cosa. No, es para dos canales. ¿Te acuerdas que teníamos el de Electra y el de Electrita? Ahora solo está el de Electra. Sí, pero eso era cuando Queda uno. teníamos la prueba activada del Premium. Ok. No sabía, perdón. Vale. Bueno, ahí Ya le vamos. voy a poner esas cosas a Tanitos también en sus compus para Listo. Vale. Muchísimas Bueno, gracias, Doc, por el rato. Un abrazo.
Gracias a ustedes por participar y gracias a Seika por ayudarme a entender que este viejo obtuso algo sabe de tecnología. Muchas gracias a todos por participar, por el interés en los spaces del aula de Dr. Talos. Van a venir más, van a venir mejores y sobre todo donde sea un terreno donde se pueda disipar muchas dudas. En la poca extensión de mi conocimiento que yo pueda colaborar, siempre muy dispuesto a cada uno de ustedes. A los que escuchan en diferido, muchas gracias por oírlo hasta acá. A todos los que pasaron aquí por este space, gracias por su tiempo, que es el activo más valioso que tiene cualquier ser humano, por dedicarlo a aprender un poco más sobre la salud mental. Sean ustedes muy bendecidos, que les deseo una maravillosa noche.